Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo con una opción que recomiendo desactivar en las teles de LG OLED y está causando cierta polémica precisamente por eso. ¿De cuál opción se trata? Vamos a verlo ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí delante de nuestros queridos patrones, que son los que aconsejo siempre para ajustar cualquier televisor. Y entre estos patrones hay uno que se llama Sharpness and Overscan, que lo que hace es sacar esta imagen que veis aquí. Y aquí hay que fijarse muy bien en la línea blanca que delimita el borde de la imagen. Esta línea blanca finita se tiene que ver. Hay una opción, hay varias opciones, pero una de las primeras que hay que tocar está en configuración de relación de aspecto, que ya sabéis que lo lógico es ponerlo en original y el solo escaneo encendido, para que, digamos, haga un pixel mapping 1 a 1. Si lo dejamos desactivado, veréis que hace un sobreescalado del panel y eso no está bien. Pero hay otra opción que yo aconsejo desactivar y que mucha gente me pregunta por qué, y voy a dar las razones. Está escondida aquí en este submenú. Está dentro de imagen, configuración adicional, configuración del panel OLED y se llama cambio de pantalla. Vale, ¿qué hace esta opción? Si veis, cuando la activo se produce un parpadeo y aparentemente no sucede nada, pero sí que suceden cosas. Cambio de pantalla es una opción que lo que hace básicamente es mover a intervalos regulares la imagen que veis aquí. ¿Qué sucede? Mucha gente la deja activada y luego me mandan mensajes diciéndome que por qué se ven trozos negros pues bien aquí en la parte izquierda, en la parte derecha, o arriba o abajo. Y sobre todo, al pasar este patrón, hay veces que una de las líneas no se ve, que es porque se activa precisamente esta opción. Ahora mismo sí se ve, porque da la causalidad de que no está haciendo nada, pero dentro de un rato se lía a moverse hacia cualquiera de los lados, entonces genera este efecto. Yo la desactivo y la recomiendo desactivar por 3 razones. La primera de ellas, esa misma, genera un trozo negro y claro, eso causa muchas veces incertidumbre porque la gente se piensa que su tele está mal o está rota y etcétera, etcétera. Eso es lo que sucede. Otro de los motivos es porque como realiza un pequeño reescalado, es posible que la nitidez se vea afectada. Es posible, o sea, es decir, hay que acercarse mucho y hay que mirar ciertas cosas, etcétera. Sobre todo se nota más con fuentes que sean 1080 o la TDT, etcétera, por el tipo de señal que llevan. En las 4K realmente no creo que se note mucho. Y hay un tercer motivo que es, supuestamente, ayuda a eliminar o minimizar el efecto de los quemados. Bueno, el tema de los quemados es un asunto siempre muy delicado, el tema de los OLED. Los televisores OLED a partir de 2019 llevan un recubrimiento, digamos, más reforzado, que es el que realmente provoca el quemado, por así decirlo. No se genera el quemado en el propio diodo OLED, sino en el recubrimiento que tiene la pantalla. Entonces, a partir de 2019, LG ha debido hacer cambios bastante grandes en ese aspecto y la consecuencia es que parece que los quemados están bastante limitados. Aún así, ya sabéis, mi consejo personal siempre es lo mismo. La luz OLED en SDR, más de 50, es que es absurdo porque SDR lo correcto sería 30, pero bueno, 50 es un compromiso entre luz y oscuridad que es bastante decente. En HDR tiene que estar a 100
Y la opción esta de cambio de pantalla yo la aconsejo desactivar porque sencillamente no ayuda, no aporta nada. Es decir, en el pasado yo he visto paneles hiperquemados porque han puesto un logo de una cadena, sobre todo americana, yo qué sé, tantas horas, durante tantos días y encima con la luz OLED a tope, que claro, evidentemente la tele no ha podido con ello y se ha generado un quemado. Esos quemados con esa opción activada siguen produciéndose y en vez de verse un logo más o menos definido se ve una especie de gurruño más o menos difuminado. Es decir, al final no va a eliminar la posibilidad de ese quemado. Esa posibilidad realmente la tenéis vosotros. Es decir, es el sentido común, la lógica, lo que hace que se produzca o no el quemado. Muchas veces la gente me coge y me dice: Joder, Antonio, es que estás culpando a la gente de que las teles se quemen y la culpa es del LG o de Samsung o de Samsung, no, de Sony, de quien sea. No, en realidad la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si yo voluntariamente cojo y pongo la luz OLED a 100 en la TDT y me lío a ver cualquier cadena día y noche sin parar, 7, 8 horas, 9 horas seguidas, pim pam, venga a tope, pim pam, no paro, llega un momento que el televisor, si encima no respetas los ciclos de limpieza, lo apagas ahí a las bravas, que hay mucha gente que es así, pone en modo vivos, pongo esto y me olvido del tema y luego a quejarme a la marca de turno, cuando en realidad somos parte del problema, pero también somos parte de la solución, porque si nosotros mismos no queremos ser parte de la solución, pues por muchas opciones y por muchos desarrollos que tengan los fabricantes para evitar el fatal desenlace, va a ocurrir. Entonces, por eso aconsejo esa opción desactivarla, porque realmente no ayuda demasiado en nada y sin embargo genera estos pequeños perjuicios que al final a la gente le causa esas dudas. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado didáctico y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.